La dama de blanco en la libre Tijuana Tecate. ¡Qué tranza, raza! Les habla Julián el Flaco Mendoza, un trailero de 39 años que ha visto cosas que nadie debería ver en la carretera. Si están escuchando esto, es porque les gustan las historias que hacen que se te enchine la piel. Pero les advierto, lo que les voy a contar no es ningún cuento para espantar morros. Esto es real. Me pasó a mí en la libre Tijuana Tecate, una carretera que tiene su propia historia oscura. Antes de contarles lo que vivió su compa, les voy a platicar un poco de mi vida, para que entiendan por qué chingados andaba yo por esos rumbos a esas horas. Yo no nací siendo trailero. De morro fui de todo: albañil, ayudante de mecánico, vendía tamales con mi jefa y hasta me metí en negocios turbios que mejor ni les cuento. Pero la vida es cabrona y las deudas no perdonan. Un día mi hermano, que ya era trailero, me dijo: si quieres salir del hoyo, súbete a un camión y aprende a manejar. Y así fue como acabé en esta chinga. El jale de trailero no es para cualquiera. Horas de soledad, carreteras donde cualquier cabrón te puede salir con un fierro, y noches donde el sueño te hace ver cosas que no están ahí. O eso pensé yo hasta aquella noche en la libre. Todo empezó con un encargo desde San Quintín. Me pidieron llevar un cargamento de electrodomésticos hasta Tecate. Un viaje fácil, sin tantas complicaciones, pero con una ruta que nunca me había gustado: la libre Tijuana Tecate. Los que han manejado por ahí saben de lo que hablo. Es un camino viejo, angosto y lleno de curvas donde muchos han perdido la vida. Pero a veces, las broncas más grandes no vienen de los vivos, sino de lo que se queda en el camino. Salía a eso de las 11 de la noche. La luna apenas alumbraba, y la niebla se metía entre los cerros como si estuviera esperando algo. No había mucho tráfico, solo uno que otro trailerero y algún carro perdido. Iba tranquilo, concentrado en la carretera, cuando de repente, a la altura de un viejo puente, la vi: una mujer parada a un lado del camino. Llevaba un vestido blanco largo, su cabello le caía sobre la cara y estaba completamente inmóvil. No hacía señas, no intentaba cruzar, solo estaba ahí, como si me estuviera esperando. No soy de los que se dejan asustar fácil, pero algo en el ambiente se sintió diferente, como si el aire se pusiera más pesado, como si el motor del tráiler rugiera con más esfuerzo. Esfuerzo. Aceleré, queriendo alejarme de esa escena, pero a los pocos minutos la volví a ver más adelante. Era la misma mujer. No podía ser. No había manera de que alguien llegara tan rápido a ese punto. Algo no estaba bien. Seguí manejando, acelerando un poco más, pero cada vez que me adelantaba, la veía más cerca, como si estuviera caminando al mismo ritmo que mi camión, como si el tiempo y la distancia no le afectaran. Empecé a ponerme nervioso, pero no podía parar. La carretera ya era peligrosa de por sí, y si me detenía, sabía que podía terminar peor que solo una espantada. Aceleré aún más, y para mi sorpresa, desapareció de mi vista. Pensé que había sido una alucinación, tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero en el fondo de mi cabeza, algo me decía que no había sido una simple visión. A medida que avanzaba, algo raro pasó. El clima, que al principio era fresco y manejable, se volvió denso, como si una neblina espesa estuviera envolviendo todo. El camino comenzó a volverse más estrecho y las luces de mi camión parpadeaban sin razón. La radio, que siempre había sido mi compañía en esas largas horas de viaje, empezó a emitir un ruido extraño, como un estático que no lograba quitarse. De repente, escuché una voz. No era clara, pero pude distinguir algo. La misma voz que había escuchado muchas veces en los relatos de otros traileros, sobre algo que nunca se debe ignorar en la carretera. Decía: sigue adelante y todo se resolverá, pero no mires atrás. La piel se me puso de gallina. Miré rápidamente por el retrovisor, pero no vi nada. No podía ser, pero ahí estaba, justo frente a mí, a pocos metros de distancia, la mujer de blanco. Y esta vez, no estaba sola.
La vi con claridad, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Su rostro no era humano, no podía serlo. Tenía los ojos vacíos, oscuros como dos pozos profundos, y su sonrisa era algo que no pertenecía a este mundo. La historia que había escuchado alguna vez sobre esa carretera me vino a la mente. La dama de blanco, que aparece para advertir a los que atraviesan esos caminos solitarios. Pero yo no creía en esas cosas. Lo que sentía en ese momento era más real que cualquier superstición. Aceleré de nuevo, el camión rugió y la neblina aumentó aún más. El sonido de mi motor, normalmente reconfortante, se convirtió en un eco aterrador, como si no estuviera solo en la carretera. A mi lado, en el asiento del copiloto, sentí una presencia. Me temblaron las manos al volante, pero miré de nuevo hacia el espejo retrovisor, buscando esa figura, y en ese momento vi algo que me hizo soltar una maldición. El asiento del copiloto estaba ocupado. Llegué a Tecate a las 3 de la mañana, agotado, con los nervios al límite, pero algo dentro de mí sabía que esa no era la última vez que me encontraría con la dama de blanco. Al día siguiente, hablé con algunos compañeros traileros. Me dijeron que muchos ya habían escuchado historias de ese tipo en la libre Tijuana-Tecate, pero que no todos sobrevivían para contarlas. Lo peor es que no importaba cuánto intentara olvidar esa experiencia, cada vez que tomaba esa ruta, sentía como si algo me estuviera esperando. Y aunque no volviera a ver a la mujer, el aire siempre se ponía más denso, y el rugir del motor se hacía más fuerte, como si una presencia invisible estuviera viajando conmigo. Con los años, he aprendido a convivir con lo inexplicable. Como buen trailero, uno se va acostumbrando a que hay cosas que no se pueden explicar, pero que tampoco puedes ignorar. La carretera está llena de misterios, y la libre Tijuana-Tecate, bueno, esa tiene su propio lugar oscuro en la historia de los que nos ganamos la vida al volante. Así que si alguna vez vas manejando por ahí, te recomiendo que no frenes. No mires atrás y, sobre todo, no sigas el camino de esa mujer, aunque te parezca que está esperando a alguien. Porque, créeme, te lo digo por experiencia, ella no está esperando a nadie en particular. Está esperando a todos. El pasajero invisible del autoparque de las 5:10. ¿Qué onda, mi gente? Soy Jesús el Chacal Martínez. Tengo 42 años y llevo casi toda mi vida manejando camiones, aunque no siempre fue así. Nací en un pueblo llamado El Rosario, por allá en Sonora. Es un lugar tranquilo, pequeño, donde todos se conocen y donde las deudas no perdonan. Desde joven mi familia siempre vivió al límite. Mi mamá con su tienda y mi papá trabajando en la construcción. Pero entre las malas decisiones y los golpes de la vida, acabamos atrapados en un sinfín de deudas que no había manera de pagar. A mí, desde chamaco, me gustaba andar por las calles, mirar las camionetas, los camiones, y pensar en qué sería ser conductor. Pero no me lo tomaba en serio. ¿Quién lo haría cuando estás en un pueblo donde el futuro te parece un chiste? Pero, ya saben, las cosas cambian. Me convertí en trailero por una necesidad desesperada. Entre el poco trabajo que había y las deudas que se me iban acumulando, me vi obligado a salir a la carretera. Lo primero que me dijo mi hermano, que ya era trailero, fue: si quieres salir de las broncas, súbete a un camión y maneja. Así fue como acabé trabajando para una empresa que transporta mercancías. A veces pienso que no era la vida que elegí, pero tampoco era como si tuviera muchas opciones. Las deudas me estaban asfixiando, las llamadas a la casa no paraban. Así que me lancé a lo grande. Me compré un camión viejo, pero lo suficientemente bueno para llegar a la meta. Y ahí, sobre esas carreteras polvorientas y solitarias, me encontré con lo que ni en mis peores pesadillas imaginé. Era una tarde calurosa cuando me dieron la carga. Me pidieron que sacara unos paquetes de maquinaria pesada de un pueblo llamado Hermosillo, que está a unas horas de donde vivo, para entregarlos en la ciudad. Un viaje largo pero sencillo, o al menos eso pensaba yo.
Como siempre, mi jefa me dio una mirada de preocupación antes de que me fuera. «Cuídate, hijo», me dijo. Esas palabras siempre me perseguían. Partí en la tarde, con el sol pegando fuerte. En cuanto salí del pueblo, empecé a sentir la soledad que acompaña a todo trailero en el camino. Las calles de Hermosillo se quedaron atrás y ya en la carretera hacia las 5:10 empecé a darme cuenta de lo lejos que estaba de casa. Todo iba bien, hasta que me encontré con una lluvia que cayó de la nada, densa, como una cortina pesada. Me molestó un poco, porque con ese camión viejo las gotas de agua sobre el parabrisas eran como golpazos. Pero no me detuve. Seguí. A eso de la medianoche, ya pasaba por el autoparque de las 5:10, ese tramo donde la carretera parece interminable y las luces de los trailers parpadean como si no quisieran dejarte solo. Pasé por ahí muchas veces, pero esa noche algo me hizo sentir que algo no estaba bien. Frené en un paradero para descansar, como siempre lo hago. Abrí la puerta del camión y me estiré un poco. La lluvia no paraba, pero al menos ya no golpeaba tan fuerte. Al mirar al horizonte, algo extraño ocurrió. Vi una figura a lo lejos, un hombre caminando hacia mí. «¿Qué onda, compa?». Haciendo la noche en solitario, le grité, esperando que me contestara como cualquier trailero que se detiene en la misma zona. Pero el tipo no me contestó. Se acercó. Su caminar parecía extraño, lento, como si fuera a caerse en cualquier momento. Me quedé mirando, preguntándome si ese hombre necesitaba algo. «Vas para Tijuana, ¿verdad?», me dijo de repente, con una voz que no tenía tono alguno, como si no tuviera vida. Eso me heló la sangre. ¿Cómo sabía que yo iba hacia Tijuana? No le dije nada, pero el tipo comenzó a caminar hacia mi camión sin decir palabra, como si la conversación se hubiera terminado. «¡Hey! ¿Qué haces?», le grité, mientras el tipo subía a mi camión. No sabía qué pensar, mi mente comenzaba a marearse. Sabía que no había ningún otro trailero por ahí, y el autoparque estaba vacío, tan vacío que hasta los ruidos del motor de mi camión se sentían más altos. Me subí rápidamente al camión, pero el tipo no estaba en la cabina. Miré por todos lados, pero no había nadie. Me sentí tonto, me estaba asustando por nada, pensé. Ya no sabía si estaba teniendo un mal viaje o si las horas de carretera me estaban afectando más de lo que pensaba. Entonces lo escuché. El sonido de pasos. Estaban detrás de mí. Giro la cabeza y lo veo. El hombre estaba parado justo detrás de mí, en el espacio del asiento del copiloto. ¿Cómo había llegado ahí? No lo vi subir. Su cara pálida se reflejaba en el espejo retrovisor. Tenía los ojos vacíos, como si no tuviera alma, y su ropa parecía hecha trizas. Mi cuerpo se tensó como una cuerda de guitarra. Traté de gritar, pero no pude. Mis cuerdas vocales estaban paralizadas por el miedo. El hombre comenzó a hablar, pero no lo que esperaba. Dijo, «¿Crees que puedes escapar de tus deudas? Yo las pago por ti». Y con esas palabras, supe que no había nada normal en ese hombre. Nada que tuviera sentido. La carretera estaba oscura, y ya no veía más que su reflejo en el espejo. Aceleré sin pensarlo, pero no importaba cuánto lo hiciera, siempre estaba ahí, en la cabina conmigo. No importaba si miraba al frente o atrás, él seguía allí, como si me estuviera observando todo el tiempo. El miedo me quemaba, y la lluvia nunca paraba, mientras el hombre seguía susurrando cosas que no entendía, hasta que una voz dentro de mí me gritó que debía salir de ahí. Así lo hice. Frené de golpe en medio de la carretera, salí corriendo del camión, como un loco. No me importaba la lluvia, ni el frío. Lo único que quería era dejar de sentir esa presencia, ese terror que me recorría el cuerpo. Pero cuando miré hacia el camión, ya no había nada. El autoparque de las 5:10 estaba nuevamente vacío. Si quieres saber qué ocurrió después, cómo este hombre me persigue en cada parada y cómo enfrenté mi mayor miedo, tendrás que escucharme otra vez. Pero te advierto, no todos sobreviven a la historia del pasajero invisible.
Lo que sucedió después me sigue retumbando en la cabeza cada vez que paso por ahí. Lo que me pasó esa noche no tiene sentido, pero está grabado en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. No sé si fue producto de mi mente saturada por la soledad de la carretera, o si realmente ese tipo, ese maldito pasajero invisible, estuvo ahí. Cuando salí corriendo del camión, la lluvia era tan fuerte que apenas podía ver más allá de un par de metros. Corrí hacia la cuneta, buscando refugio en los arbustos, en las sombras que la oscuridad me ofrecía. Estaba jadeando, asustado como nunca antes en mi vida, cuando escuché algo que me heló la sangre. El sonido de los pasos nuevamente. Era como si alguien estuviera caminando detrás de mí, pero no podía ver a nadie. Me detuve en seco, con el corazón a 1000 por hora. La lluvia, que antes me parecía insoportable, ahora era casi como una música de fondo. Mis oídos no dejaban de escuchar esos malditos pasos. De repente, un grito bajo, casi ahogado, salió de mi garganta. No pude evitarlo. La presencia era tan palpable, tan intensa, que la sola idea de mirarme atrás me hacía temblar de miedo. Pero algo dentro de mí, como un instinto de supervivencia, me obligó a mirar. Y fue lo peor que pude hacer. Cuando volteé, vi el reflejo de la cabina de mi camión. La puerta del copiloto estaba abierta de par en par. No había nadie dentro, pero el aire dentro del camión se movía, como si alguien estuviera ahí. Mi estómago se revolvió y el miedo me paralizó. ¿Qué mierda estaba pasando? No quería acercarme, pero mis pies no me respondían. Estaba atrapado entre la carretera oscura y esa cosa, esa presencia invisible que me acechaba. A lo lejos, vi las luces de otros trailers pasar, pero nadie se detuvo. El maldito parque estaba completamente vacío, como si nadie más tuviera que ver con lo que estaba pasando. De pronto, un sonido más fuerte me sacó de mi ensueño de terror. El motor de mi camión arrancó por sí solo. Un golpe de pánico me recorrió. Mi cuerpo reaccionó sin pensar y corrí hacia el camión. Vi cómo el volante giraba lentamente, como si alguien estuviera manejando desde dentro, pero no había nadie allí. Las luces delanteras se encendieron y el vehículo empezó a moverse hacia adelante, sin que yo lo controlara. Pensé que me estaba volviendo loco. No podía creer lo que estaba viviendo. Con las manos temblorosas, subí de nuevo al camión, como si algo me obligara a hacerlo. Mis piernas no podían dejar de temblar. El volante, frío y pesado, se sentía como una condena que no podía soltar. Miré por todos lados, esperando ver al tipo, o cualquier otra cosa que me explicara lo que estaba sucediendo, pero nada. Solo el sonido del motor y la lluvia golpeando el parabrisas. De repente, una voz fría y vacía, como la del hombre en el asiento del copiloto, volvió a sonar, pero esta vez estaba en mi oído, muy cerca, casi como un susurro. Te dije que te ayudaría con tus deudas, Jesús. El sudor frío recorrió mi espalda. Estaba completamente solo, pero esa voz, esa maldita voz, no dejaba de resonar en mi cabeza. Pensé en parar, en salir corriendo de ese camión maldito, pero algo me detenía. No podía, no sabía qué era, pero mis manos no dejaban de apretar el volante como si no pudiera soltarlo. El camión comenzó a moverse a una velocidad alarmante. Me sentí como una marioneta, controlado por algo que no entendía. La carretera parecía más oscura, los faros alumbrando solo un vacío sin fin, como si estuviéramos en un espacio sin tiempo, donde no había escape. De repente, al pasar por una curva peligrosa, sentí como el camión comenzó a derraparse. El volante no respondía, el frenado era inútil, y la rueda trasera parecía patinar sobre el asfalto mojado. El camión dio un giro inesperado y se detuvo de golpe. La cabina se sacudió y yo quedé pegado al asiento. Por un momento, pensé que todo había acabado, que estaba muerto. Pero cuando miré a mi alrededor, el camión seguía ahí, quieto, con todo intacto, como si no hubiera pasado nada. Las luces de los faros iluminaban el borde de la carretera, y fue entonces cuando lo vi. Un par de ojos brillando en la oscuridad.
Era el hombre. Estaba parado frente al camión, mirando fijamente. No podía ver su rostro claramente, solo esos ojos. Esos malditos ojos rojos como si ardieran con fuego. No, no puede ser. Quise gritar, pero no pude. Mis cuerdas vocales se habían roto por el miedo. Solo podía mirar esos ojos, que se acercaban lentamente, paso a paso, y luego se desvanecían en la niebla. Entonces, todo quedó en silencio. El motor del camión se apagó. No había sonido alguno. Unos segundos después, miré alrededor y me di cuenta de algo. Estaba solo, nuevamente. No había ningún hombre, ni sus ojos brillando en la oscuridad. Mi camión estaba parado en medio de la carretera y la niebla se había despejado, pero no pude sacudirme la sensación de que algo más estaba allí, algo más que no podía ver. Sentí que el aire estaba cargado, pesado, como si algo estuviera observando, esperando, y desde esa noche, cada vez que paso por el autoparque de las 5:10, no puedo evitar mirar hacia el espejo retrovisor, esperando ver esos ojos rojos, esa maldita presencia que nunca me dejó ir. El tráiler abandonado en playas de Tijuana. ¿Qué onda, raza? Les habla Emiliano El Milo Herrera, un vato de 38 años que lleva un buen rato recorriendo las carreteras de México en un maldito tráiler. Si están aquí es porque quieren escuchar algo cabrón, algo que les va a quitar el sueño. No vengo con jaladas ni cuentos inventados, lo que les voy a contar es real. Me pasó a mí en carne propia y todavía me carcome la cabeza. Antes de contarles lo que vivió su compa, les voy a hablar un poco de mi vida, para que entiendan cómo carajos llegué a meterme en este desmadre. Yo no siempre fui trailero. Antes trabajaba en una maquiladora en Monterrey, partiéndome el lomo por un sueldo de miseria. Como muchos me metí en broncas de feria, préstamos que nunca pude pagar, intereses hasta el cielo y cobradores que no dejaban de chingar. Tenía familia, una esposa y una hija, pero la vida es cabrona y cuando la lana no alcanza, las cosas se van al carajo. Mi mujer se cansó de la pobreza y se fue, llevándose a mi niña. Me quedé solo, con deudas que crecían más rápido que mi desesperación. Ahí fue cuando un compa me metió al jale de trailero. Me dijo que si quería salir de los problemas manejando un camión podría ganar una feria decente. Así fue como acabé en la empresa de FedEx, transportando carga por todo el país. No es una vida fácil, días enteros sin dormir, carreteras peligrosas y soledad chingona. Pero la lana era buena y me ayudó a mantenerme a flote. Lo que no sabía es que un día, uno de esos viajes me iba a llevar directo a la peor experiencia de mi vida. Todo empezó con un viaje de rutina. Me encargaron llevar una carga desde Villa de Santiago, Nuevo León, hasta playas de Tijuana. La ruta era larga, pero nada que no hubiera hecho antes. La merca que llevaba no era nada del otro mundo, solo paquetería, cajas con logotipos de diferentes empresas. Firmé los papeles, revisé el motor y salí en chinga, confiado en que sería un viaje como cualquier otro. La carretera era solitaria. Pasé por Coahuila, luego por Sonora. Todo bien, sin broncas. Pero cuando crucé la frontera de Baja California, algo empezó a sentirse raro. Las luces del tablero parpadearon, como si el sistema eléctrico tuviera fallas. No le di importancia. Estas máquinas siempre tienen pedos, y uno aprende a ignorarlos. Lo que sí me sacó de onda fue el aire, que de repente se puso denso, pesado. Sentía que me costaba respirar, como si algo en la atmósfera estuviera mal. Pinches cambios de clima, me dije, tratando de quitarme la sensación. Pero la cosa se puso peor cuando llegué a un tramo desierto, a unos 40 kilómetros de Tijuana. La carretera estaba vacía y oscura, solo las luces del tráiler iluminaban el camino. Fue entonces cuando vi algo en el espejo retrovisor, una figura inmóvil en medio del camino. No sabía qué era, pero estaba ahí. Parpadeé, y en un instante ya no había nada. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Ya valí madre, susurré. Agarré el volante con fuerza y seguí avanzando. El tablero volvió a fallar, pero esta vez
La radio también se encendió sola. Un sonido distorsionado salió de las bocinas, como si alguien intentara hablar. El volumen subió de golpe, y una voz entrecortada pronunció mi nombre. Emiliano. Pequé un brinco y casi pierdo el control del tráiler. A la chingada con esto. Apagué la radio, pero el sonido seguía ahí, como si viniera de adentro del camión. Sentí un nudo en la garganta. La piel se me erizó. No estaba solo. Seguí manejando, intentando calmarme, pero entonces las luces delanteras iluminaron algo que me hizo pisar el freno de golpe. A un lado de la carretera había un tráiler igual al mío, estacionado con las luces intermitentes encendidas. Pero no era cualquier tráiler. Era el mismo que yo estaba manejando. Mis placas, mi número de unidad, hasta la calcomanía desgastada en la puerta. Era una copia exacta, como si alguien hubiera duplicado mi camión y lo hubiera dejado ahí, esperándome. Mi corazón latía con fuerza. No podía ser posible. Me bajé con una linterna, tratando de entender qué diablos estaba pasando. Caminé despacio hacia el tráiler abandonado y, al acercarme, sentí un olor rancio, como a metal oxidado y carne podrida. Toqué la puerta del conductor. Nada. Miré por la ventana y mi sangre se congeló. En el asiento del piloto había un hombre idéntico a mí, con la misma chamarra, la misma gorra. Pero su rostro estaba pálido, sin expresión. Sus ojos abiertos, vidriosos, me miraban como si no me viera. Di un paso atrás, sintiendo que me faltaba el aire. Fue cuando su boca se movió, pronunciando algo sin sonido. Pero pude leer sus labios claramente. No debiste venir. Un golpe fuerte sacudió mi tráiler. Me giré en chinga y vi que la puerta de mi camión estaba abierta de par en par. Algo había entrado. El miedo me recorrió de pies a cabeza. No sabía qué hacer. Subir, arrancar y largarme, o correr como un cobarde y dejar todo atrás. Pero el instinto me decía que no debía darle la espalda a esa cosa. Di un paso hacia atrás y, en ese momento, la bocina del tráiler abandonado sonó con un estruendo que me perforó los oídos. Fue como un rugido, un grito de advertencia. Algo dentro de mí entendió el mensaje. No debía estar ahí. Sin pensarlo más, corrí de vuelta a mi tráiler, subí de un brinco y cerré la puerta con seguro. Giré la llave y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Las llantas rechinaron y el motor rugió mientras me alejaba de esa escena maldita. No miré atrás. No quise saber qué era lo que había en ese tráiler abandonado, ni qué diablos intentaba advertirme esa copia de mí mismo. Solo sé que desde esa noche nunca volví a tomar esa ruta, y cada vez que paso por Tijuana, me aseguro de mantenerme lo más lejos posible de playas, porque sé que ese tráiler sigue ahí, esperando a otro pobre cabrón que tenga la mala suerte de cruzarse con él. Los tráileros que vieron lo prohibido en la Sierra de Juárez. Les habla Ramiro El Ramas Castillo, un vato de 41 años que le ha metido décadas al volante, recorriendo las carreteras de México en un pinche camión de carga. Lo que les voy a contar no es ningún cuento para asustar ni nada de eso. Es algo que me pasó en carne propia, y que hasta la fecha me hace pensar si realmente debía haber metido las narices donde no me llamaban. Antes de entrar en detalle, les quiero contar un poco de mi historia, para que entiendan qué pedo conmigo y cómo acabé en esta vida de tráilero. Yo no nací manejando un tráiler, ni mucho menos. Crecí en un pueblito jodido en Zacatecas, donde apenas alcanzaba para tragar. Mi jefe trabajaba en la milpa y mi jefa vendía comida en el mercado, pero el dinero nunca era suficiente. Desde morro aprendí que si quería salir adelante, tenía que chingarle. Así que desde morro me metí a trabajar en lo que fuera. Ayudante de mecánico, cargador en una bodega, hasta chofer de camiones de volteo en las minas. Pero la neta, la vida es cabrona y las deudas son peores. Me metí en broncas de feria, préstamos que nunca pude pagar, intereses que crecían más rápido que mi sueldo. Un día, un compa me dijo que en el negocio de los tráileres había buena lana, que si no me rajaba, podría salir de mis broncas en un par de años.
Así fue como me metí de lleno en la vida de trailero. Ahora, llevo años transportando merca de un lado a otro. No es una vida fácil. Las carreteras son un desmadre, los asaltos están a la orden del día y la soledad te carcome cuando menos te lo esperas. Pero de algo hay que vivir y aquí sigo, sobreviviendo kilómetro a kilómetro. Lo que nunca me imaginé es que un viaje me iba a llevar a ver algo que nadie debería ver. Todo comenzó cuando me llamaron para un jale en un rancho cerca de Ensenada. Me dijeron que tenía que recoger una carga y llevarla hasta Mexicali, pasando por la Sierra de Juárez. No me dijeron qué llevaba, solo que tenía que ser puntual y no hacer preguntas. Ya saben, en este negocio, mientras menos preguntes, mejor. Llegué al punto de carga y un grupo de hombres con caras de pocos amigos me esperaban. Me hicieron firmar unos papeles y sin decir mucho, comenzaron a cargar el tráiler. Eran cajas de madera bien selladas, sin etiquetas ni nada. No me gustó el ambiente, pero el dinero era bueno y yo necesitaba la lana. Cuando terminaron, uno de los vatos me miró fijo y me dijo algo que me dejó helado. No te salgas del camino y no te detengas por nada. Si ves algo, sigue de largo. No contesté, solo asentí y me subí al tráiler. Arranqué con una sensación extraña en el pecho, como si algo no estuviera bien. La noche cayó rápido mientras subía por la sierra. No había mucho tráfico, solo uno que otro camión de carga y algunos carros viejos. La radio apenas agarraba señal y el silencio se hacía pesado. El aire estaba frío, más de lo normal para la región. Algo en el ambiente se sentía raro, como si la sierra me estuviera observando. Entonces, vi las luces. Eran faros, pero no de carros ni de camiones. Parpadeaban en la distancia, moviéndose en direcciones imposibles. Al principio creí que eran relámpagos, pero no había tormenta. Me froté los ojos y seguí manejando, recordando las palabras del tipo del rancho. No te detengas por nada. Pero la curiosidad es cabrona, y cuando pasé junto a un camino de terracería, vi algo que me hizo frenar en seco. Había otro tráiler, abandonado en medio del camino. Las luces estaban encendidas, la puerta de la cabina abierta, pero no había nadie a la vista. El motor todavía rugía, como si alguien lo hubiera dejado corriendo y simplemente desaparecido. Sentí un escalofrío en el cuello y un mal presentimiento se apoderó de mí. No debería haberme detenido. Pero ya era tarde. Desde la oscuridad de los árboles, algo se movió. Algo grande. Y venía directo hacia mí.